Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Volvemos con el Capitán Silver en este nuevo capítulo, que escribí en solamente 2 días. Cuando la inspiración llega hace milagros y bueno, no tenía un lugar a donde salir a rodar XD. Debo admitir que hice trampa con las votaciones y puse a 2 personajes en vez de solo uno. Espero les guste. Bueno, sin más relleno. Un humano en Beastars, capítulo 5, una gota de tranquilidad. Bueno, damas y caballeros, toda información que se dirá a continuación es altamente confidencial. La divulgación de cualquier dato que se mostrara aquí presente será considerado como alta traición y la pena será la ejecución. Espero haber sido claro. Hablaba un lince, tomando la palabra, a través de una junta virtual, donde se encontraban varios animales representantes de los diferentes distritos de Japón, estando ahí presente Yarfia, el alcalde, el vicepresidente y el presidente, entre otros animales de alto cargo del país. Esta grabación fue extraída de nuestro satélite, Lina 2, hace una semana, cuando ocurrió el extraño fenómeno lumínico en los cielos del país. Decía el lince para proseguir en mostrar un video. Todos los animales prestaron suma atención, observando el vacío del espacio, viendo estrellas, nada fuera de lo común hasta que pudieron observar como una nave negra con toques azulados aparecía en pantalla, cosa que desconcertó a todos los presentes, pero lo que los desconcertó aún más fue ver que detrás de ella aparecía una nave aún mayor, pareciendo estar atacando a la otra. Yarfia veía la escena analítico, procesando cada imagen que veía muy meticulosamente. El video siguió hasta ver cómo ambas naves se atacaban, viendo cómo la nave más grande ganaba terreno sobre la más chica, siendo lentamente absorbida por la otra y después, una gran explosión cubrió la pantalla, llegando así el final del video. Lo que pudieron ver, caballeros, es lo que ocasionó el fenómeno lumínico de hace una semana. Creemos que varios otros países ya tienen la misma información que nosotros, lo que nos remonta a el humano. Cuando esas últimas palabras fueron dichas por el lince, todos en la videoconferencia se estremecieron en mayor o menor medida, siendo el único que mantuvo su compostura el caballo Beastars, entrecerrando los ojos. Como muchos ya lo sabrán, la aparición del humano hace una semana y la aparición y aparente destrucción de estas naves alienígenas están relacionadas, ya que se detectó que un objeto en forma de esfera fue expulsado de la pequeña nave, antes de ser atraída en su totalidad por la otra. Seguía el lince, mostrando fotografías de baja calidad de una pequeña esfera entrando en la órbita del planeta. Murmullos eran los que se escuchaban por parte de los animales en la reunión. ¿Y qué sabemos de este humano, General Pin?, preguntaba el presidente de Japón, en tono serio. Bueno, señor, en eso nos podría ayudar el señor Yarfia, ya que él lleva toda la investigación de los restos de las naves que cayeron en el distrito de Galdona, así como de las muestras de residuos biológicos dejados por el combate del humano y de esas extrañas criaturas denominadas como alitoides por parte de nuestros científicos. Contestaba el lince, ahora conocido como Pin. Gracias, General Pin. Hablaba Yarfia en tono formal. Como si nuestra sociedad actual no tuviera suficientes problemas con el tema de la predación por parte de los carnívoros hacia los herbívoros, un nuevo problema nos cae desde los cielos. Creo que Dios nos está jugando una mala broma en estos momentos, mandándonos al mismísimo diablo a nuestro patio. Seguía el caballo negro, teniendo la atención de todos. Pero tal vez no sea del todo malo. Mi equipo de investigación aún no logra recopilar nada de información de las partes de las destruidas naves espaciales, son demasiado sofisticadas y cada una cuenta con un lenguaje indescifrable para nosotros. Lo poco que se ha logrado es poder separar las partes restantes de cada una de ellas, llamándonos la atención en esto. Dijo Yarfia, para mostrar la imagen que sus científicos habían encontrado. Era la parte chamuscada y algo agrietada de una parte trasera del casco del Cristóbal 7, donde se podía ver una galaxia en medio, rodeada de varios planetas. Lo que están viendo, caballeros, es un trozo del casco de la nave donde se cree viajaba el humano, lo que nos confirma varias cosas. Una, al parecer los rumores de que los humanos migraron hacia el espacio en el lejano pasado es cierto, aún no sabemos el por qué, pero seguramente tiene que ver con los alitoides, parece ser que son enemigos naturales. 2, son muchísimo más avanzados tecnológicamente que nosotros, han tenido milenios por delante para hacerlo. 3, por lo que sabemos han colonizado más de un planeta, ya
ya que el tener 38 planetas ilustrados en ese trozo de metal, nos hace creer que es donde habitan o habitaron, lo que no sabemos es si están en nuestra galaxia o en las galaxias vecinas, y número 4, su sangre. Jafia se había quedado callado por un momento, antes de revelar la siguiente información a los ahí presentes. ¿Su sangre qué? Beastars Jafia, ¿qué tiene su sangre? Preguntaba un mandatario de defensa. Cuando les dije que no era del todo malo, me refería a esto. Habló Jafia en tono misterioso, mostrando 3 videos. En el primero se podía ver cómo la canguro Susan echaba unas cuantas gotas de la sangre de Silver en el macetero donde puso una semilla de manzana, haciendo que esta semilla hiciera crecer un gran árbol en él, dando rápidamente los frutos de este. Los animales quedaron sorprendidos al ver tal acción, no dando crédito a lo visto. Prueba 2. Habló Jafia, viendo ahora como el científico Limón se acercaba a un árbol de roble ya crecido, pero este mostraba signos de deterioro, partes quemadas, rotas y agujeradas por probablemente termitas. El árbol prácticamente estaba a punto de morir por falta de cuidado. Sus escasas hojas y apariencia daban fe a esto último, pero en el momento en el que el científico ponía unas cuantas gotas en las raíces del árbol, este después de un minuto, comenzó a brillar en un naranja ámbar, dejando atónitos a los científicos, viendo que el árbol había crecido en tamaño y cualquier desperfecto que había mostrado antes, había sido reemplazado por un árbol en perfecto estado. Se veía tan saludable, sus hojas tan verdes y brillantes como nunca habían visto. Los representantes que ya estaban sorprendidos por el primer video, quedaron aún más sorprendidos por este último, no dando una razón lógica a lo que veían. Al parecer la sangre del humano es capaz de acelerar y sanar el tejido vegetal de una manera sumamente rápida, lo que llevó a la prueba 3, una la cual yo no aprobé, pero no estoy molesto con el resultado. Esto es algo que se descubrió el día de ayer, y por lo cual, tengo una petición el día de hoy. Seguía Jafia. En el tercer video se mostraba cómo Susan y Limón discutían por algo. Susan, no estoy seguro de que deberías hacer esto. ¿Podemos traer animales de prueba? ¿Podemos traer a un carnívoro qué? No, Limón, si no hago esto ahora, nadie más lo hará. El señor Jafia no quiere que más animales se involucren en esto, y si traemos a un desconocido de afuera y mi suposición resulta ser verdad, quedará comprometida la información. Decía Susan en tono decidido. Pero Susan, que la sangre del humano sea capaz de curar tejido vegetal, no quiere decir que también pueda curar tejido muscular, articular o óseo. Decía el pequeño perro Pug, tratando de hacer entrar en razón a su compañera y amiga. Limón, sabes que nuestro líder, el señor Jafia, ya está envejeciendo, ¿no? Él, siendo el Beastars que es, no estará siempre con nosotros. Ahora, aunque no lo quiera aparentar, se ha hecho viejo, es más lento que en sus años de juventud, su visión ha disminuido con el pasar de los años, su fuerza lentamente se va desvaneciendo. Tal vez no falte poco para que se enfrente a un carnívoro al cual no pueda derrotar y muera, pero con esto, decía la canguro entusiasta, sosteniendo una probeta de sangre. Pero Susan, no estoy seguro. Hablaba con duda el perro. Limón, amigo, por favor, sé que los perros son sumamente religiosos, todo el mundo lo sabe, pero lo que pocos saben es que ustedes, además de los gatos y otros animales domésticos, no le rezan al mismo Dios que el resto, ¿o sí? Preguntaba Susan apagando las grabadoras de sonido en esas últimas palabras. ¿Qué? No sé qué quieres decir. Se excusaba Limón nervioso, mientras evitaba la mirada de su compañera. No te voy a juzgar por considerar al humano como una especie de mesías, solo quiero que me prestes un poco de tu fe, préstame un poco de esa fe que le tienen al humano, ten fe de que su sangre me va a sanar, ya que yo soy una hembra de ciencia, y aunque llevamos más de 5 días analizando su sangre, no hemos encontrado nada normal en ella. Tal vez se trate de alguna clase de tecnología de curación que desconocemos, tal vez su sangre sea mágica, o tal vez se trate de algo divino, pero por favor ten fe en que su sangre va a sanar lo que ocasionó ese puma iracundo a mi brazo izquierdo, dijo Susan con mirada disociada, retirando el yeso que protegía su brazo izquierdo, viendo cómo gran parte de su brazo era decorado por cicatrices enormes, que le recorrían desde el hombro hasta el codo, así como la falta de 2 dedos entre otras laceraciones menores, que ya habían cerrado. Oh por Dios, Susan, no. Trató de articular palabras Limón, pero ya era tarde. Susan destapó una de las probetas, bebiendo la mitad del contenido de esta, comenzando a sentir un gran dolor de cabeza que la hizo gritar.
Limón tocó la alarma de emergencia de la habitación, alertando a los demás científicos que no estaban dentro del cuarto hermético, así como de Jafia que estaba bajando a esa zona en ese momento. ¿Pero qué está pasando? Solo 45 segundos habían pasado desde que Limón había apretado la alarma y todos en el área de investigación pudieron ver cómo el brazo izquierdo de Susan brillaba en un fuerte naranja color ámbar, seguido por ver cómo las cicatrices de su brazo lentamente se hacían más pequeñas hasta desaparecer, y lo más sorprendente, entre lo sorprendente que ya era esto, los 2 dedos restantes que le faltaban, lentamente empezaron a regenerarse de sus muñones. Jafia, así como el resto de animales científicos, estaban con los hocicos abiertos de par en par, no dando crédito a lo que veían sus ojos. Es un milagro, ¿realmente amo? ¿Realmente ha regresado? Susurraba Limón entre lágrimas. Gracias por tu fe, Limón. Decía Susan viendo a su amigo con una sonrisa, después volteando a ver a su brazo izquierdo, moviéndolo con tranquilidad, y al final volteando a ver a Jafia con una sonrisa aún más amplia. Los animales en la reunión terminaban de ver el video, ninguna palabra era capaz de describir lo asombrados que estaban ahora. La sangre de ese humano mostraba propiedades curativas y regenerativas de alto nivel, dejando obsoletos cualquier método de curación que tenían en este momento. Necesitamos encontrar a ese humano, decía el presidente en tono imponente y fuerte, viendo por fin que se trataba de un gran oso negro. Necesitamos encontrarlo y drenar cada gota de sangre de su cuerpo. Si su sangre es capaz de hacer crecer plantas en un santiamén y regenerar extremidades perdidas, es una mina de oro andante. ¿Se imaginan cuántos millones pagarían por cada gota de su sangre en la agricultura y en la industria medicinal? Hablaba el secretario de Economía. Necesitamos una intervención militar en la zona, decía Pin. Caballeros, por favor no nos precipitemos. Interrumpía Jafia en tono tranquilo. Si ordenan una intervención militar, solo alertarán al humano que lo estamos buscando, además de asustar a los civiles sin ningún motivo. Seguía el caballo. ¿Y qué es lo que propone Beastars? Hablaba el vicepresidente con tono de duda. Bueno, como ya vieron, la sangre del humano presenta propiedades curativas y regenerativas de alto nivel, decía Jafia para comenzar a sacar una probeta con la sangre de Silver, de uno de los cajones de su escritorio. Verán caballeros, solo nos quedan 2 muestras de la sangre del humano en estos momentos, la que poseo yo en la mano, y otra que se dirige al centro de investigación de máxima seguridad en la capital del país, por orden del presidente aquí presente, resguardada por los mejores policías que pude conseguir, será asegurada para un estudio más minucioso, ya que cualquier método de replicar la sangre aquí ha sido infructuoso. Pero ¿por qué conformarnos con una pequeña muestra de sangre, cuando podríamos tener al mismísimo productor de esta misma? Dejen que yo me encargue de él, dejen que yo atrape a ese maldito demonio y lo traiga ante ustedes, sin levantar sospechas, sin poner a más animales en peligro y sin darle información a nuestro enemigo. Seguía el Beastars con voz decidida. No es que no confiemos en ti, Jafia, es solo que por los reportes y vídeos del primer avistamiento del humano en Galdona, resulta ser bastante fuerte, ágil y rápido, incluso para ti. Hablaba el oso negro. Eso es cierto, quizá para el yo actual sea demasiado, pero para el yo en mi mejor momento no. Decía Jafia, destapando la probeta y bebiendo la mitad de esta. Los animales quedaron en silencio viendo tal acción, esperando ver el resultado. Por otra parte, Jafia se había asqueado por el sabor de la sangre, no podía creer cómo los carnívoros disfrutaban de esto, pero comenzó a sentir un dolor de cabeza que casi lo abrumaba, para después sentir su cuerpo más ligero y ver cómo las venas en todo su cuerpo comenzaban a brillar en ese característico color naranja ámbar, para después percibir cómo su vista ligeramente borrosa, lentamente volvía a ser perfecta como en su juventud. Señor Jafia, ¿se encuentra bien? Preguntaba uno de los animales en la reunión. No pudieron preguntar más porque vieron como el Beastars daba una fuerte patada a la pared de concreto que tenía al lado, atravesándola en el proceso. Señor, se encuentra. Entraba una pequeña rata al cuarto del caballo, solo para ver la escena que protagonizaba su jefe. No te preocupes, viejo amigo, solo una pequeña ventaja contra nuestro adversario, decía Jafia con una sonrisa, como nunca antes la había tenido. ¿En dónde está su mano? ¿En qué parte se escondería un ser tan perverso y malvado como tú? Se preguntaba el caballo sintiendo su cuerpo tan ágil y fuerte como en su juventud.
En ese mismo momento un joven humano se encontraba estornudando con fuerza de la nada. Salud Silver, espero no te vayas a resfriar, aún hay mucho trabajo por hacer. Decía Saúco feliz, trayendo restos de piezas metálicas que amontonaba en una pila mayor. No se preocupe señor Saúco, no es nada, es solo que tuve la sensación que alguien estaba hablando de mí. Dijo Silver pensativo. Bueno, en estos últimos días te estás haciendo una reputación, niño, has reparado tantas cosas que se creían dañadas para siempre en un tiempo récord, que no dudo que algún cliente hable de ti para recomendarte. Hablaba el castor siguiendo con su trabajo. Silver solo se sonrojó de la vergüenza detrás de su máscara. Ya hace 5 días que había empezado a trabajar en el taller del señor Saúco, dándole un pequeño espacio para que pudiera arreglar las cosas que le traían los distintos animales que venían al taller. Aún no olvidaba a su primer cliente, un pequeño puercoespín, al cual se le había descompuesto su reproductor de música algo antiguo, estando resignado, ya que la mayoría le decía que se deshiciera del aparato y comprara uno nuevo, pero este no lo quería hacer, ya que había sido el último regalo de su padre antes de fallecer. Silver había inspeccionado el pequeño aparato de forma meticulosa, encontrando el problema en un santiamén, no tomándole ni 5 minutos repararlo, con los materiales que había en el taller. Gracias chico, gracias. Fue lo que escuchó del puercoespín entre lágrimas, mientras hacía una leve reverencia. No fue nada. Respondía Silver inclinándose él también. Igual en un primer momento, el señor Saúco le había preguntado el motivo por el cual usa guantes negros y máscara, además de sus brazaletes, respondiéndole con la coartada que había hecho Legoshi para él, sobre cómo presentaba quemaduras en la totalidad de su cuerpo, cosa que lo apenaba y no quería asustar a nadie. Lamento lo de tus padres chico, debieron ser buenos animales, pero vamos, los muchachos jóvenes como tú, no deberían acomplejarse con su apariencia, pero lo que sí puedo decir es que tus ojos son demasiado intimidantes, es como si me vieran el alma. Decía Saúco entre risas, tratando de levantar el ánimo de Silver. Ahí estaba otra vez, el tema de los ojos. Varios de los animales con los que había tenido contacto visual, desviaban rápidamente la mirada, teniendo pequeños temblores o sensación de escalofríos por alguna razón, algún recuerdo del pasado que su cerebro suprimía muy en su interior, o algún rasgo de su ADN que los alertaba del peligro. Silver no lo podía descifrar, por lo poco que él sabía, habían existido humanos anteriormente en este planeta, tan malos habían sido con los animales de aquí, el planeta Tierra era igual. Él no tenía contexto, nunca se había interesado en la Tierra, eso era más tema de Joel Natsuki, solo recordaba 2 animales que aparentemente no se habían asustado por su mirada, uno era el propio Legoshi, la primera vez que se vieron, incluso él podía decir que sus ojos eran más aterradores que los suyos, y el segundo había sido un perro amarillo que se encontró al salir del apartamento de Legoshi hace 2 días, él y Legoshi se encontraban saliendo del edificio cuando accidentalmente el can había chocado con él, haciéndole tirar sus libros de la escuela. ¡Oh cielos! Dijo el pobre perro, procediendo a levantar sus libros. Jack, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntaba Legoshi a su viejo amigo, ayudándolo a rejuntar sus libros con ayuda de Silver. Oh, nada especial, solo vine a visitarte y poder platicar sobre. Los ojos de Silver y Jack cruzaron miradas mientras terminaba de recoger su último libro. Jack vio en la mirada de Silver a través de la máscara, una sensación que no había sentido nunca, ni siquiera estando con sus amigos o con su familia había sentido esta sensación, no sabía cómo describirla, pero en esa mirada sentía una calidez y seguridad como nunca antes la había sentido. Era extraño, su corazón se tranquilizó, su boca comenzó a secretar más saliva de lo habitual y su cola comenzaba a moverse de un lado al otro como loca. Oye, ¿te encuentras bien? Preguntaba Silver al perro, sacándolo de su trance. Sí, perdona. Decía Jack avergonzado, tapándose la cara con sus libros. Legoshi y Silver vieron la escena extrañados, siendo Silver el primero en hablar. Bueno Legoshi, me tengo que retirar, voy a llegar tarde con el señor Saúco, una disculpa por tirar tus libros Jack. Oh, sí claro Silver con cuidado, perdona por no presentarlos, él es Jack un gran amigo de la infancia. Hablaba Legoshi con tranquilidad.
Hola Jack, es un gusto, me llamo Silver, amigo reciente de Legoshi. Dijo Silver en tono animado, levantando su mano al perro. Sí, igualmente, Silver, me llamo Jack, soy un Golden Retriever, espero que nos conozcamos mejor. Decía el can nervioso, saludándose de mano, él no sabía por qué, pero la sensación solo se intensificó, una vez hizo contacto físico con él, aunque tuviera puesto esos fríos guantes, algo dentro de él sentía calidez, que disminuyó una vez dejaron de hacer contacto físico. Nos vemos Legoshi, nos vemos Jack, espero volver a verte para conversar sobre algo. Dijo Silver despidiéndose. Legoshi alzó su brazo en señal de despedida, y Jack solo vio cómo rápidamente se alejaba de ellos. Silver, qué bonito nombre. Hablaba el perro, no pudiendo olvidar esos ojos azules como el cielo, que vieron a través de su alma. Silver fue sacado de sus pensamientos al ver como el señor Saoko gritaba en varias ocasiones su nombre. Oye niño, Silver. ¿Qué? ¿Dónde? Preguntaba extrañado, volviendo a la realidad. Tienes nueva clienta, decía el señor Saoko, mientras su esposa le traía una taza de café. Hola, Silver. Saludaba ella con entusiasmo. Hola señora Aloe. Regresaba el saludo Silver. Disculpe las molestias, ¿en qué la puedo ayudar? Preguntaba entusiasmado, viendo que tenía frente a él, a una loba con pelaje rojo grisáceo en su mayoría, con una línea de pelaje color crema que le llegaba desde los ojos hasta su hocico y bajaba más allá de sus pechos, con unos ojos violetas, portaba un gran vestido blanco, teniendo en su espalda una mochila. Silver podía decir que lucía bonita, era un poco más pequeña que Legoshi. Hola, vine porque me dijeron que aquí reparan cualquier cosa, espero no llegar en un mal momento. Decía la loba con gran sonrisa. No es mal momento, solo divago entre pensamientos, ¿qué es lo que quieres que repare? Preguntaba Silver con el mismo entusiasmo. Es mi celular, por accidente se me cayó de mi bolsa, hace un gran charco de agua, y ahora no enciende, ¿crees que tenga reparación? Seguía la loba, mostrándole el empapado teléfono. Por supuesto, permíteme. Decía Silver, tomando el teléfono, poniéndolo en una mesa y con equipo que ya tenía a la mano proseguía a abrirlo, viendo los componentes de este mismo. La loba veía cómo Silver manipulaba los utensilios con gran precisión, sorprendiéndole que no usara una lupa para ver más de cerca y llamándole la atención que portara una máscara. Disculpa, perdona la impertinencia, te llamas Silver, ¿no es así? Preguntaba la loba aún con su característica sonrisa. Sí, mucho gusto, perdón por no mencionarlo, normalmente lo hago al finalizar el trabajo. Decía Silver volteando a ver a la loba, pero sus manos aún seguían trabajando en el aparato. Wow, eso es increíble, ¿realmente puedes reparar algo sin verlo? Cuestionaba la loba sorprendida. Jeje, claro, mi cerebro es como una supercomputadora, una vez que veo algo electrónico, rápidamente lo proceso y sé en dónde se encuentra cada componente. Bromeó Silver entre risas, o bueno, realmente estaba diciendo la verdad, gracias a su implante neurocerebral, sus mejoras biológicas desde que era un feto y la información que descargó Inco, prácticamente podía entender fácilmente la tecnología de este planeta. Desearía tener esa misma suerte con sus brazaletes de combate, ya que por el momento habían quedado inutilizados, no pudiendo retirarlos de sus brazos por ningún medio. Jeje, oh ya veo, me llamo Juno, es un gusto conocerte Silver, podría preguntar, ¿qué animal eres? Por esa máscara no logro identificar ninguna pista. Preguntaba la ahora conocida Juno con duda, ya que también notó que Silver portaba guantes negros, prácticamente solo sus orejas y el pelaje en la parte superior de su cabeza sobresalía. Silver se tensó un poco por la pregunta, pero no le dio mayor importancia, al fin y al cabo, realmente, la mayoría de los animales que atendía le hacían la misma pregunta, solo no esperaba que fuera tan pronto. Soy un mandril señorita Juno, el uso de mi máscara es para ocultar mi piel quemada, mi casa se quemó hace un año con mis padres dentro, fui el único sobreviviente. Decía Silver en tono ligeramente decaído, que, aunque ya estaba acostumbrado por la pregunta de rutina, aún dolía similar que Inco ya no estaba con él. Oh, lo lamento, no quería. No te preocupes, jeje, creo que ya me acostumbré. Hablaba Silver un poco más animado. Juno por otro lado estaba fatal, sabía que no debía meterse en la vida de los demás, hacerle recordar a alguien esa clase de trauma, la hizo sentirse mal. Bien, ya quedó.
decía Silver encendiendo el celular, mostrando el fondo de pantalla, en el cual, al echar una vista rápida, pudo notar que se trataba de un salón recreativo, donde había varios animales posando para la foto, y entre uno de esos animales notó. ¿Legoshi? Cuestionaba Silver sorprendido. ¿Acaso lo conoces? Preguntaba Juno confundida. Jajaja, sí, perdón por mirar, él me ayudó, cuando llegué al país hace una semana, al no tener a ningún familiar cercano en mi país de origen, decidí venir aquí a estudiar y bueno, dejar el pasado atrás, no tenía mucho dinero, pero conocí a Legoshi y me brindó un lugar en donde dormir, después conocí al señor Saoko y él me dio un espacio en el cual trabajar, le doy una pequeña comisión por mis ganancias y le ayudo con la limpieza de su taller. Decía Silver con una sonrisa que no se veía detrás de la máscara, pero Juno pudo notar que se mostraba feliz. Eso es genial, yo también conozco a Legoshi, es un amigo, bueno. Juno no podía decir esa última frase, sin dudarlo un poco, ya que en un primer momento se había acercado a él, para hacer algo más, pero, con el reciente beso que le había dado a Luis, no estaba muy segura de sus sentimientos. ¿Y en qué escuela piensas postularte para estudiar? Preguntaba la loba de manera curiosa. Jeje, bueno la verdad no lo sé, realmente no lo he pensado aún, todavía no tengo el dinero suficiente para pagar la inscripción. Mentía Silver nervioso, ya que realmente, no tenía pensado entrar a ninguna institución y solo distorsionaba la historia por la que vino a este planeta. De eso no te preocupes, la escuela Sherryton maneja una amplia variedad de becas y préstamos estudiantiles, estoy segura de que alguien como tú, será capaz de pasar el examen de ingreso sin ningún problema, pequeña supercomputadora. Bromeó Juno entre risas. Oh bueno gracias, lo tendré en mente. Hablaba Silver con risa nerviosa. Es más, conozco dónde vive Legoshi, pensaba visitarlo recientemente, por un pequeño problema, puedo ir en 2 días temprano para llevarte a la escuela, solo necesitas llevar la documentación necesaria, es una forma de pagar tan buen servicio, y mi intromisión. Decía Juno desbordando positividad. Creo que esto es más intromisión que solo preguntar. Pensaba Silver. Realmente no tienes por qué No aceptaré una como respuesta. Decía Juno decidida, interrumpiendo al joven capitán. ¿Qué le pasa a esta chica? Se cuestionaba Silver para sus adentros. Bueno Silver, fue un placer conocerte, te estaré viendo en 2 días. Dijo Juno pagando el servicio, viendo finalmente a Silver a los ojos a través de la máscara, sintiendo en sus brillantes ojos azules, una sensación extraña, sentía miedo, pero no solo era eso, era miedo con algo más, también sentía alegría y precaución, una combinación bastante extraña, siendo sacada de su trance por las palabras de Silver. Nos vemos pronto, señorita Juno. Fue lo único que dijo, despidiéndola con la mano, sintiéndose apenada, ya que no sabía cuánto tiempo lo estuvo mirando, caminando rápidamente en dirección de la escuela con un ligero rubor entre las mejillas. Extraño. Pensó Silver. Vaya Silver, no sabía que también eres bueno con las hembras, eres realmente una caja de sorpresas. Decía Saoko entre risas. ¿Qué? Claro que no. Hablaba Silver excusándose, lo que provocó más risas al pequeño castor. A fin del capítulo 5. Bueno gente de YouTube, espero les haya gustado el capítulo, recuerden ya cuento con perfil de Wattpad, se los estaré dejando en los comentarios, espero verlos pronto, yo soy Emanuel alias Fanfics Genéricos, y... En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.